Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Nueva España, como dijo también Javier. Muchas gracias a los amigos del Club de los Viernes. Gracias a cada uno de vosotros por estar aquí. Y antes de empezar, quisiera recordar a dos compañeros del Club de los Viernes que si la vida no se los hubiera llevado demasiado pronto estarían sentados aquí con nosotros, que son Clemente Fernández y Seferino Fernández. Quería hacer una pequeña aclaración, que es la siguiente. Todos los datos que van a ver son de la encuesta de población activa, que es una estadística trimestral que se hace con la misma metodología para todos los países de la Unión Europea. Estos datos son diferentes de los de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado, por eso si alguno recuerda alguno de esos datos, que son mensuales, no van a ser iguales a estos. Pero de hecho la tasa de paro se calcula con los datos de la encuesta de población activa. Y además lo que me gusta es que la encuesta de población activa es muy fácil de contrastar cualquier dato. Uno entra a la página web ine.es y puede ver todo. El primer punto con el que hay que comenzar para tener el enfoque, digamos, la perspectiva general, está resumida en este gráfico. La población activa es la suma de la gente que trabaja y de los que quieren trabajar y no consiguen empleo, que son los parados. Digamos, la población activa es la gente que con voluntad de trabajar, son los que participan en el mercado de trabajo. En 46 años, Asturias no sumó a nadie al mercado de trabajo, porque de hecho ahora hay un poco menos de gente en el mercado de trabajo que en 1976. Para evitar susceptibilidades, empiezo en el 76 simplemente porque es el dato más antiguo que tiene la EPA. La EPA empieza en el 76. A lo mejor, si tuviéramos datos más antiguos, encontraríamos que la población activa asturiana de hoy es igual a la de 65, pero no lo sabemos porque no están los datos. Como dice en el gráfico, mientras en Asturias estuvimos planchados, o mejor dicho, no estuvieron planchados, en España la población activa creció un 74%. Entonces no es un problema general, sino que es algo particular de Asturias. Ahora, dentro de esta perspectiva general, voy a poner el foco en los últimos 3 años. ¿Por qué 3 años? Fundamentalmente porque es la primera comparación que se puede hacer de manera normal, porque tanto el 21 como el 20 fueron años atípicos, entonces no se pueden sacar muchas conclusiones comparando un dato actual con datos atípicos. Entonces vamos a comparar con el primer trimestre de 2019. Entonces todas las comparaciones son primer trimestre de 2019 con primer trimestre del 2022 para que no haya tampoco problemas de estacionalidad. De manera, digamos, casual, esto también nos permite evaluar las repercusiones en el ámbito del mercado de trabajo del actual gobierno de Asturias, porque justamente empieza en el segundo trimestre de 2019, por lo tanto, el primer trimestre de 2019 es el último completo antes de que Barbón empezara a ser el presidente de Asturias. Entonces también tenemos esa ventaja, digamos, con esta comparación. Lo que vemos en los últimos 3 años es que una tendencia que está mal, porque como les decía, la población activa está igual que hace 46 años, se está agravando más todavía, porque en los últimos 3 años, mientras en España la población activa creció un 2%, en Asturias cayó un 3%, es decir, que es el peor desempeño de todas las comunidades autónomas. De hecho, Extremadura, que tiene el segundo peor resultado, para Asturias sería bastante mejor, porque en Extremadura la población activa cayó la mitad que en Asturias. O sea que para nosotros eso sería bueno. Si la población activa no crece, es razonable esperar que el desempeño, específicamente en la creación de empleo, no sea buena. Y de hecho es lo que nos muestran los datos. Asturias es la peor comunidad en lo que a creación de empleo se refiere, porque en los últimos 3 años solo creció un 0,5%. Eso equivale a 1.800 empleos. Son 2 empleos nuevos durante cada día laborable. Una vez más, merece la pena compararse con Galicia, en este caso, que tiene el segundo peor resultado, pero que nos duplica en crecimiento. A mí me resultó impactante la comparación con Cantabria, porque Cantabria está en el norte, es una comunidad pequeña, uniprovincial, tienen una población activa un 40% menor y, sin embargo, fue capaz de crear en el mismo periodo
más del triple de empleos que Asturias. Cuando aquí se creaban, como les dije, 2 empleos diarios, en Cantabria 7 empleos diarios. Y si no, digamos, otras comparaciones son todavía más sangrantes, pero digamos, ya con la de Cantabria es suficiente. Ahora, si uno dice, bueno, por lo menos se crearon 1.800 empleos, cada uno, digamos, cada colectivo, por llamarlo de alguna manera, habrá mejorado un poquitín. Pero no, eso no es así. ¿Por qué? Porque las mujeres y los jóvenes se llevan claramente la peor parte. En el caso de las mujeres, Asturias no solo es una de las únicas 3 comunidades autónomas donde el empleo se redujo en los últimos 3 años, sino que es la peor, donde más se redujo. Una vez más, si nos comparamos con Cantabria, encontramos un crecimiento del 3%. En Asturias, durante los últimos 3 años, cada día laborable perdieron su empleo 8 mujeres. Ayer lo perdieron 8, hoy lo perdieron 8, mañana lo van a perder otras 8 y así venimos hace 3 años. Hay un crecimiento de 8.000 empleos masculinos que crecen un 4%, es un crecimiento, digamos, razonable, es similar a la media de España, pero el empleo femenino es lamentable, como les dije antes, es la peor comunidad autónoma. Desde el punto de vista de los jóvenes, también estamos en el pequeño grupo de comunidades autónomas que destruyeron empleo de jóvenes, es decir, personas de entre 16 y 24 años en los últimos 3 años. Aquí la sensación, digamos, parece mejor de lo que realmente es, porque somos la quinta peor. En lugar de ser la peor, ser el quinto peor se suena bastante mejor. Pero en realidad que también esto tiene truco porque, claro, estamos comparándonos con Baleares y Canarias, donde el grueso del empleo juvenil tiene que ver con el turismo. Y entonces todavía el turismo, el primer trimestre de este año, no se había recuperado plenamente. Entonces, por eso, Baleares y Canarios nos hacen el favor de parecer un poco mejor. Pero una vez más, si nos comparamos, por ejemplo, con Castilla y León, en el mismo periodo que aquí se perdió el 5% del empleo de jóvenes, en Castilla y León creció un 14%, y en Cantabria ya ni descuento porque creció más de un 40% en 3 años. Esos 1.800 empleos se desagregan en una creación de empleo muy pobre, muy triste, de 0,7% de los adultos, y una caída del 5% de los jóvenes. O sea, durante los 3 años de Barbón, 1 de cada 20 jóvenes perdió su empleo. Y ese grupo de adultos sabemos que en realidad son varones. O sea, el único grupo, digamos, que más o menos salió a flote es el de los varones de más de 25 años. Y ahora viene la gran confusión. Porque uno dice, la población activa no crece. Creamos menos empleo que nadie y sin embargo somos los campeones en reducir el paro. O sea, realmente no cuadra. O sea, las cifras son raras. Digo, ¿esto cómo puede ser? De hecho, en Asturias, en los últimos 3 años, el número de parados bajó en más de 15.000 personas. Es una reducción de casi el 23%, que es el doble de lo que bajó en Castilla y León, casi el triple de lo que bajó en Galicia, casi el doble de lo que bajó en Cantabria. Entonces, una vez más, ¿cómo es posible si en Cantabria se creó mucho más empleo? Bueno, en términos proporcionales y absolutos. La clave es tener en cuenta qué es un parado. Un parado es una persona que evidentemente no trabaja, pero, y acá viene la clave, busca empleo activamente. Entonces, si tenemos en cuenta esa definición, podemos darnos cuenta de que hay 2 maneras de dejar de ser parado. Una, que es la tradicional, la que cualquiera tiene en la cabeza, es evidentemente encontrando un empleo. Pero la segunda manera es dejar de buscar activamente empleo. Y ese es el truco de Barbón. Porque 9 de cada 10 personas que dejaron de estar parados en Asturias en los últimos 3 años es porque dejaron de buscar empleo. ¿Por qué? Porque empezaron a cobrar el salario social, porque se fueron a otras comunidades autónomas, porque se jubilaron, muchas cosas pueden ser. Lo concreto es que antes estaban buscando empleo y lo dejaron de buscar. Esto es, digamos, el camino al empobrecimiento. Porque el bienestar, ¿qué es? El bienestar es una mayor disponibilidad de mercancías y servicios. Y no hay mercancía y servicio
que pueda llegar al mercado sin la participación del trabajo humano. Por lo tanto, si queremos vivir mejor, tenemos que tener más mercancías y servicios que se consiguen con más trabajo. Bueno, cuando la gente no solo no trabaja, sino que ni siquiera empieza a buscar trabajo, es el camino del empobrecimiento. Esta tabla puede resultarles un poco farragosa, pero es simplemente para mostrar la dinámica laboral. Por ejemplo, concretamente en el caso de toda España, en los últimos 3 años empezaron a buscar empleo más de 400.000 personas. Pero como se crearon más de 600.000 empleos, esos nuevos empleos alcanzaron para satisfacer la búsqueda de la gente que se sumó al mercado de trabajo y además para sacar del paro, para quitar del paro a casi 200.000 personas. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, en Cantabria, donde empezaron a buscar empleo 1.200 personas, pero como se crearon 5.600 puestos de trabajo, se pudo quitar del paro a 4.400 personas. Hay otras comunidades como Madrid, Navarra, La Rioja y Baleares, donde los empleos que se crean no alcanzan no alcanzan para satisfacer a todos los que empiezan a buscar empleo y por eso el número de parados crece. Pero es un crecimiento, claro, cuando uno piensa que aumenta el paro, piensa en alguien que perdió su puesto de trabajo, pero a lo mejor un estudiante que termina la carrera y empieza a buscar trabajo era inactivo y empieza a contar como parado, pero no perdió ningún trabajo. Entonces, el crecimiento del empleo que podemos ver en Navarra, en Madrid o en Baleares es, entre comillas, saludable en el sentido que hay actividad. O sea, la gente se suma al mercado de trabajo, la mayoría encuentra empleo, pero hay algunos que todavía no. Aquí lo que pasa es exactamente lo contrario. Se crean muy poquitos empleos, pero como muchos dejan de buscar trabajo, las estadísticas estrictamente de paro parece que es la panacea del empleo cuando es exactamente lo opuesto. En Extremadura y Galicia son las otras únicas 2 comunidades autónomas donde también hay gente que deja de buscar trabajo. Esto pasa en una medida muchísimo menor. En Galicia, de los que salen del paro, son un poco más del 10% que salen del paro por dejar de buscar empleo. Aquí es el 90%. Los ocupados con su trabajo son los encargados de proveer de mercancías y servicios a toda la sociedad. Entonces es importante la relación entre inactivos y ocupados, porque al final los inactivos viven, entre comillas, de lo que produce, digamos, cuando un inactivo va al supermercado, compra el pan o el yogur que hay gracias al trabajo de los que están trabajando. Hay un grupo de comunidades autónomas donde hay menos de 80 inactivos por cada 100 personas que trabajan, es el caso de Madrid, Baleares, Cataluña. Eso lo podemos considerar, razonable, saludable. Hay otras comunidades que están, en la frontera, porque hay casi tantos inactivos como ocupados, caso Extremadura, Galicia, incluso Andalucía. Pero Asturias es la única donde hay claramente una mayor cantidad de inactivos que de ocupados. Es algo simplemente insostenible. Y no solo es insostenible, que ya lo era en el primer trimestre de 2019, sino que esto empeoró en los últimos 3 años. Y la realidad, no los quería arruinar el fin de semana, por eso no puse una tabla adicional, pero la realidad es peor, porque como decía un humorista argentino, Gasalla, la real realidad es que esto habría que hacerlo por la gente que trabaja en el sector privado. ¿Por qué? Esto no es porque uno le tenga manía a los funcionarios, pero la realidad es que lo que cobran los funcionarios, que yo sé que pagan sus impuestos, pero esos impuestos estrictamente son descuentos que se hacen en una nómina totalmente sufragada con los impuestos del sector privado. Por lo tanto, sin sector privado no hay sector público. Entonces, si quisiéramos hacerlo estricto, tendríamos que hacer este ratio, de inactivos más empleados públicos dividido empleados ocupados en el sector privado. Entonces, el dato de Asturias sería proporcionalmente mucho peor, porque mientras en toda España alrededor de un 15%, un poco menos del 15%,
de todos los ocupos que trabajan en el sector público, en Asturias es el 21%. Por lo tanto, es todavía peor. Que estábamos así ya lo sabíamos hace 3 años. Lo que me interesa destacar es que además la dinámica va a peor. Digamos, la parte positiva es que hay salida, digamos. Siempre digo que la economía es como un partido de fútbol que no termina nunca. Entonces, aunque ahora vamos perdiendo 14-1, hay tiempo para remontar. Lo que pasa es que el día que remontemos tampoco hay que bajar la guardia porque nos pueden volver a llenar el arco de goles. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero, que parece obvio para cualquiera que trabaje, pero a veces pasa inadvertido, es que los que crean empleo en Asturias, en España en general, pero también en Asturias en particular, son los autónomos y los microempresarios. Siempre se habla de los empresarios y parece que todos son Florentino Pérez y todos son la familia Roche, pero no es así. ¿Sí? Lamentablemente no es así. A mí me encantaría que hubiera 500 Amancio Ortegas, 300 Florentino Pérez, pero lamentablemente no es el caso, los podemos reunir en una mesa. Y la decisión o la posibilidad de contratar personal tiene que ver con 2 cosas. La inversión, el ejemplo que siempre doy es, si tú tienes un restaurante que tiene 10 mesas, que atiendes con 2 camareros, solo vas a contratar un tercer camarero si aumenta la cantidad de mesas. Si no hay más mesas, no vas a contratar más camareros. Y entonces, el aumento del número de mesas es la inversión. Inversión que no solo, evidentemente, no es solo cuestión de ir a IKEA y comprar las mesas y las sillas, sino que implica más capital de trabajo, porque probablemente haya que agrandar la cocina, hay que comprar más materias primas, etc. Entonces, una es la inversión. Y lo otro, que en parte tiene que ver con lo anterior, son los costes de la legislación laboral. El empresario es una persona que, así como Luis Suárez solo tiene en mente hacer goles, el empresario, por su naturaleza, solo tiene en mente invertir. Otra cosa es que la cancha esté embarrada y no pueda. Entonces, y esos son los costes y la legislación laborales. El 93% de las empresas asturianas tiene 5 o menos asalariados. O sea, de 0, 1, 2, 3, 4 o 5. El 93%. Cuando los socialistas de todos los partidos se llenan la boca hablando de los empresarios y hablan de los empresarios como si fuese una casta parasitaria y recurren y ahora más que nunca, porque parece que está de moda recurrir a la imagen del gordo con la cadena de oro fumando un puro y una galera, la realidad no es esa. El empresario es la peluquera, el señor que tiene el bar, el señor que tiene un taller, el señor que tiene un despacho de abogados. Esos son los empresarios en Asturias. Y fíjense qué importante sería el rol de esos 37.500 que no tienen asalariados, porque no es que no los tengan porque no tengan ganas. A todo empresario le encantaría tener un empleado. Si cada uno de esos 37.500 consiguiera un único empleado, o sea, contratara a una única persona, pasaríamos a tener una tasa del paro del 12%, que como sabemos es una tasa del paro del 12% mentirosa, porque si la gente deja de buscar empleo, pero digamos, la tasa de paro oficial es 12%. Si cada uno de esos 37.500 contratara una única persona, pasamos al pleno empleo, porque de 53.000 parados, pasaríamos a 15.000. Y 15.000 sería una tasa del paro de un poquito más del 3%. Todos queremos ganar, ¿sí? Pero para ganar, por ejemplo, en un partido de fútbol, lo primero es que no encajar goles. Porque si tú encajas un gol, pero te encajan 3, no sirve para nada y pierdes el partido igual. Esto es lo mismo. Si nosotros queremos avanzar hacia un pleno empleo real, lo primero es no perder los empleos que tenemos. Y entonces eso tiene que ver con las medidas que aquí menciono vinculadas a la inversión empresarial. Hay un impuesto de actividades económicas que básicamente lo pagan las grandes empresas y lo cobran los ayuntamientos. Pero aquí el gobierno autonómico le añade un recargo, porque como son empresas grandes, se supone que ganan dinero por defecto y entonces tienen que compartir el dinero y bueno. Son 8 millones de recaudación en el presupuesto 2022,
dentro de un presupuesto de 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones, por lo tanto es perfectamente posible suprimirlo, y si se mantiene es por una cuestión ideológica, no por una cuestión de recaudación. Y algo similar tenemos con el impuesto a los grandes establecimientos comerciales. Como si aquí en Asturias nos sobraran los grandes establecimientos comerciales, que en realidad los podemos contar con los dedos de una mano, les hacemos pagar 8 millones de euros. Entonces una vez Gaspar Llamazares dijo, ustedes que decían que si se ponía este impuesto iban a cerrar todos los grandes establecimientos comerciales, y al final no pasó nada. Esa es la visión socialista y la visión del que no entiende cómo funciona la economía. ¿No pasó nada? No sabemos, porque sin ese impuesto a lo mejor habría otro centro comercial en algún lugar de Asturias que hoy no está, porque con ese impuesto no cerraban los números. Además, esta supresión de este impuesto, que se puede hacer de una vez o gradualmente, se puede hacer condicionada a que se traslade el beneficio a los comerciantes que alquilan los locales en los centros comerciales, de manera tal de permitir, de contribuir a que les cierren los números y que mantengan el empleo, como les decía antes, para no perder los empleos que ya tenemos. Después está el tema de la flexibilización de horarios comerciales, que esto es una cosa increíble. Uno camina por Oviedo y hay cada vez más bajos comerciales vacíos. Todavía sigue habiendo una legislación supuestamente para proteger al pequeño comercio. Si tú impides a los comercios y a las grandes superficies a abrir los domingos, lo único que estás haciendo es incentivar a que la compra se haga por Internet, y por lo tanto la compra se hace en Inglaterra, en China o en cualquier otro lugar. Por lo tanto es absolutamente, digamos, extemporánea esta norma, más allá de que es una norma que ataca el derecho de propiedad, porque es como si yo digo, tengo un restaurante, vale, pero los sábados no me lo abre. ¿Por qué? ¿De quién es el restaurante? ¿Mío o de Barbón? No, es mío, entonces lo abro cuando quiero. Entonces, dejando de lado el tema del derecho de propiedad, es que no carece absolutamente de sentido. Estamos preguntándonos qué puede hacer el gobierno autonómico, que admito que no es mucho, pero lo que esté en su mano lo tendría que hacer, y una de las cosas que puede hacer es eso. En cuanto a los costes laborales, si uno mira el presupuesto de Asturias, se encuentra que hay casi 33 millones de euros en el presupuesto para ayudas a empresas privadas no agrícolas. Las subvenciones no agrícolas, mejor dicho, las agrícolas las dejo de lado porque normalmente son subvenciones financiadas con fondos europeos. Entonces, si los alemanes no quieren regalar el dinero, bienvenido sea. Pero otra cosa es quitarnos el dinero entre nosotros para quitárselo a uno y dárselo a otros. Eso no tiene sentido. Si de mí dependiera, y evidentemente puede haber subvenciones que dependen de contratos a más largo plazo, etcétera, pero digamos, habría que las subvenciones que se puedan reunir, destinarlas exclusivamente a reducir los costes laborales, de manera tal de intentar neutralizar el aumento de los costes laborales de Sánchez, Escrivá, Montero, Yoli Díaz, etcétera. Y en el mismo sentido, pero con un significado cultural mucho más profundo, está el convertir el salario social en una ayuda a la contratación. ¿Esto qué quiere decir? Habría que hacer perfiles individualizados de la gente que cobra el salario social. A lo mejor nos encontramos seguramente con ancianos solos, sin recursos, que evidentemente tienen que seguir manteniendo la prestación, pero también nos encontraremos con gente que está perfectamente capacitada para trabajar. Entonces, nosotros en esos casos habría que ir a las empresas a través de las cámaras, a través de la FADE, a través del Servicio Público de Empleo, y decir, mira, esta persona está cobrando el salario social, está cobrando, redondeemos, 500 euros por mes. Si tú lo contratas con un contrato fijo, te vamos a dar 400 euros por mes. De esa manera, el Principado ya se estaría ahorrando un dinero y la persona estaría pasando del lado de los inactivos, por no decir otra cosa, si es una persona que puede trabajar, al lado de los que crean riqueza o al menos lo intentan. Esos son 58 millones de euros. Entonces, ahí puede haber una forma importante. Quiero decir, la ayuda tiene que ser significativa, muy generosa, para que el empresario diga, bueno, este chaval no trabajó en su vida, pero bueno, como me dan estos 400 euros, o 500, o 600, o lo que sea,
que esté vinculado, porque si es una persona con hijos cobra más, lo puede formar trabajando. Y al mismo tiempo, en los municipios también pueden hacer su parte. Hay un impuesto que a mí me obsesiona, porque está pensado para otra época, para la época de la burbuja inmobiliaria, en la que los promotores simplemente sumaban cualquier coste al precio y se vendía. Si una persona quiere construir un edificio en Oviedo o en otras ciudades de Asturias, lo primero que tiene que hacer es pagar el 4% del coste de la obra antes de empezar. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si te van a construir un edificio con 20 pisos que van a pagar IBI, tú le tienes que ofrecer hacerle masajes al promotor para que construya y luego empezar a cobrar el IBI. Pero es una cosa increíble. Entonces eso habría que eliminarlo por completo. Se podrá reducir la viñeta a los transportistas y vinculado con el tema de los horarios comerciales hay una herramienta municipal que son las zonas de gran afluencia turística, que aquí en Oviedo, por ejemplo, está circunscrita al antiguo, que es donde no hay comercio, es una cosa fenomenal. Cuando lo lógico sería, o por lo menos desde mi punto de vista, que la zona de gran afluencia turística coincida con el tamaño del concejo. Porque, ¿por qué? ¿Quién es un socialista, o sea, me refiero a mentalidad socialista, para decir que en la Corredoria no hay turismo? Pero en la Corredoria también hay hoteles. ¿Y por qué no pueden ser ellos parte de la zona de gran afluencia turística? Entonces, habría que ampliarlo, si es necesario, de manera gradual, para dinamizar, en definitiva, la inversión comercial. Creo que esto es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.